Dice el verso 17 del capítulo 2 de Efesios, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice el apóstol Pablo, y vino, dice, y anunció las buenas nuevas a vosotros, que estabais lejos. Dice el apóstol Pablo que vino, entendamos, según nuestro contexto, es Cristo mismo el que vino. Dice, y anunció, proclamó, predicó las buenas nuevas de paz. ¿A quiénes? A vosotros que estabais lejos. Cristo, dice Pablo, que vino y anunció. ¿Qué es lo que anunció? Precisamente lo que vino a hacer, salvarnos. Es lo que Jesús anunció, lo que Jesús predicó, lo que Jesús proclamó. Y son las buenas nuevas de paz. El evangelio de salvación es lo que Jesús anunció. El evangelio de las buenas nuevas de salvación. La reconciliación que hizo Cristo posible en ese sacrificio entre Dios y el hombre. Es lo que Jesús vino a anunciar. Y dice que lo anunció a vosotros, que estabais lejos. Entendamos, según nuestro contexto, los gentiles, que estaban, al igual que nosotros, los efesios, sin Cristo, alejados, recordemos, de la ciudadanía de Israel, y éramos, igual que los efesios, ajenos totalmente a los pactos de la promesa. Estábamos sin esperanza y sin Dios, dice, en el mundo. Esos somos vosotros. A vosotros se nos vino a anunciar las buenas nuevas de salvación. Esa reconciliación entre Dios y el hombre es anunciado por Cristo mismo a vosotros que en su momento o en su tiempo o en tiempo pasado estuvimos lejos, sin esperanza, sin Cristo en nuestro corazón, sin Dios a nuestro lado. Pero también dice que vino a anunciarlo también a los que estaban cerca. Entendamos, los judíos. Eran parte, recordemos ellos, de los pactos, de las promesas. Ellos estaban cerca porque tenían el conocimiento de Dios y esas eran las ventajas que ellos tenían sobre los gentiles. Por eso es que Pablo dice que ellos estaban cercas. Pero a ellos, al igual que nosotros, había una realidad sobre ellos. También necesitaban de esa obra regeneradora que solamente el Espíritu Santo hace en los corazones. Ellos, al igual que los gentiles, al igual que nosotros, necesitaban de ese arrepentimiento y fe que trae la conversión en sus corazones. Aunque estaban cerca, ellos también necesitaban eso. Jesús vino entonces a este mundo, obró a través de su sacrificio, o hizo posible a través de ese sacrificio la paz para con Dios, pero también la paz para con los hombres. Y no nada más obró o hizo ese sacrificio, sino que también él mismo lo anunció, lo proclamó, lo predicó. ¿A quién? A cada uno de nosotros. Gentiles y judíos, Cristo anunció, proclamó ese mensaje de salvación.
ese mensaje de paz, ese mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Jesús lo anunció. Allá en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 9, verso 13, dice la palabra de nuestro Dios, id pues y aprended, dice Jesús, a los fariseos, lo que significa misericordia quiero, dice, y no sacrificio. Jesús se dirige a este grupo de religiosos judíos, entendámoslo así, ellos que se sentían que estaban cerca, o los que estaban más cerca porque conocían, tenían el conocimiento de Dios. Jesús se dirige a ellos y les dice, vayan y aprendan primero lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Ellos estaban llenos de sacrificios, estaban llenos de ritos, de costumbres, de tradiciones, pero se les había olvidado de lo más importante. Dice Jesús, la misericordia para con los demás. Vayan y aprendan y practiquen la misericordia. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, dice, al arrepentimiento. Jesús anuncia o anunciaba una y otra vez la reconciliación con Dios a través de él, la cual esa reconciliación trae paz para con Dios y paz para con el hombre. Y Jesús la anuncia una y otra vez durante su ministerio terrenal. Jesús lo proclama. Jesús no tan solamente llega y hace o lleva a cabo ese sacrificio que nos da la paz, libertad, salvación, sino que también Él mismo nos está predicando un arrepentimiento. Dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a aquellos pecadores, aquellos que reconocen que están llenos de pecado, llenos de maldad. He venido a decirles que vengan o se vuelvan a un arrepentimiento. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 10, dice Jesús mismo, porque el Hijo del Hombre vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Notemos, Jesús vino a buscar, dice, pero no nada más vino a buscar, sino que dice que aquellos que él vino a buscar, a ellos también salvó, porque ellos estaban perdidos totalmente, estaban sin Cristo, recordemos, estaban sin Dios, sin esperanza, estaban muertos en delitos y pecados, dice Pablo. Y a estos vino a buscar Jesús mismo. Vino a buscarlos y dice, y los salvó. Salvar implica, hermanos, tanto el sacrificio de Cristo como también la proclamación de ese sacrificio que Jesús hizo. Y él vino entonces, dice, yo los vine a buscar, pero también les vine a dar salvación para que sean vivificados, para que tengan esa vida eterna, para que tengan la certeza, la seguridad de que un día estarán o estaremos por toda la eternidad morando al lado de nuestro Señor. Y a eso vino Jesús. Hizo ese sacrificio, pero también Él proclamó, Él predicó las buenas nuevas de salvación. ¿A quién? A los que estaban lejos, pero también a los que estaban cerca. Ambos pueblos, recordemos, necesitaban de la gracia y misericordia de Dios. Ambos pueblos necesitaban del grande amor de Dios. Ambos pueblos. Ambos pueblos necesitaban experimentar esa salvación a través de ese arrepentimiento y esa fe que viene de Dios mismo. Ambos pueblos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 16, dice Jesús mismo, también tengo otras ovejas que no son de este redil.
Entendamos del redil de los judíos, de los que estaban cerca, dice Jesús. Aquellas, ¿quiénes son aquellas? Entendamos los gentiles. También debo traer, dice, y ellas, dice, oirán mi voz, oirán su anuncio, oirán la proclamación de ese mensaje de salvación, de ese mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Quiénes? Los gentiles. Jesús dice, las vino a traer, pero también les vino a anunciar, a proclamar ese hermoso mensaje que da salvación. Ese hermoso mensaje que un día nosotros también escuchamos. Y Dios puso fe, nos dio fe en nuestro corazón para decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Ven a mi vida, entra en mi corazón, porque te necesito, Padre. Reconozco que soy pecador y necesito de tu gracia, de tu misericordia y de tu grande amor. Dice, debo traerlos, dice. Y ellos oirán mi voz. Y habrá, dice, un rebaño, dice, y un pastor. Será un solo rebaño. Ya no habrá ahí más judíos ni gentiles. Un solo rebaño, un solo pueblo, una sola iglesia del Señor. Y dice, y un pastor que estará sobre su rebaño. Y ese pastor único es Jesús, quien vino a traernos, dice, y vino a proclamarnos ese mensaje de salvación. Volviendo a los Efesios capítulo 2, verso 18, dice, porque por medio de él, entendamos, por medio de Cristo, por medio de su sacrificio en esa cruz del Calvario, dice, los unos y los otros, entendamos, judíos y gentiles. Dice, ambos tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Es por medio del sacrificio de Cristo. Y solamente y exclusivamente y únicamente por ese sacrificio de Cristo. Es como hoy nosotros tenemos entrada al Padre Celestial. Y es o fue posible mediante el derramamiento de la sangre de Cristo en esa cruz. Dice Pablo ahí mismo en el capítulo 2 de Efesios, el verso 13. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros, dice, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, dice, por la sangre de Cristo. Entendamos entonces que es por ese sacrificio de Cristo, es por la sangre que Cristo derramó en ese sacrificio, en esa cruz del Calvario, que hoy nosotros, al igual que todos los gentiles, al igual que todo creyente que ha abierto su corazón a Jesús, hoy tenemos entrada por un mismo espíritu, dice Pablo, al mismísimo Padre Celestial. Qué grande bendición, hermano. Que aún sin merecerlo nosotros, Dios en su gracia nos dio salvación y envió a su Hijo Cristo a llevar a cabo ese sacrificio para redimir a cada persona que desde la eternidad había sido elegida, había sido predestinada. Y aquí estamos nosotros. Y damos gracias a Dios
Y no nos cansemos, hermanos, nunca de darle gracias a Dios por habernos dado ese maravilloso regalo que es la salvación. Porque al obtenerla, tenemos la seguridad, hermanos, de que moraremos eternamente al lado de nuestro Señor. Y es por la sangre de Jesucristo. Por medio de Él. Es como nosotros, tanto judíos como gentiles, siendo un solo pueblo, tenemos entrada al Padre Celestial. Es mediante el sacrificio de su carne. Pablo dice mismo en el capítulo 2 de Efesios, verso 15, dice, aboliendo en su carne, ¿qué cosa? Las enemistades, dice. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, dice, en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es a través de la carne, dice el apóstol Pablo, de la carne de Cristo, entendamos de ese sacrificio, de esa carne que fue a través de su costado traspasada por esa lanza, de esa carne que fue molida por esos 39 latigazos que Cristo recibió, como los gentiles y los judíos y cada creyente hoy tenemos entrada al Padre Celestial por su gracia, por su misericordia, por su grande amor. Tenemos entrada por medio de Cristo y por medio de su sacrificio. Cristo se hizo maldición también muriendo en esa cruz. Se hizo maldición por nosotros. Oigan, y no le importó morir en ese madero para darnos salvación, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Dice el verso 16 del capítulo 2 de Efesios, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, dice, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendita cruz, bendito sacrificio que Cristo hizo, porque es ese sacrificio o a través de ese sacrificio único, verdadero, voluntario que Cristo hizo a favor nuestro, lo que nos garantiza o lo que nos da la entrada al Padre Celestial. No hubo, ni hay, ni habrá otro camino, hermanos, que nos lleve al Padre, solamente a través de Jesús. No hay otro medio, no hay otro camino, solamente a través de su Hijo amado Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6, un texto muy conocido por todos nosotros, donde Jesús les dijo a sus discípulos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice. Y nadie viene al Padre, o nadie tiene acceso al Padre, dice, si no es a través de mí. Jesús es el camino. Y es el único camino. No hay otro camino por el cual nosotros debemos de venir o caminar para poder llegar al Padre. Solamente a través de Jesús. Hechos 4:12 también dice, y en ningún otro hay salvaciones. Y notemos, dice, en ningún otro. Y ningún otro es ningún otro. Hay salvación. Porque no hay otro nombre, dice, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No lo hay. Solamente en el nombre de Jesucristo.
Solamente a través de Jesucristo es como hoy el hombre ha sido reconciliado con Dios. Solamente a través de ese camino, de esa verdad, de esa vida que es Cristo mismo, es como el hombre tiene entrada al Padre Celestial. No hay otro camino, no hay otra verdad, solamente a través de Cristo, solamente a través de su sacrificio, solamente a través de esa cruz, solamente a través de su carne, de su sangre, tenemos entrada al Padre Celestial de esa manera. No es de otra, solamente así. Pablo dice también ahí en Romanos capítulo 5, verso número 1, un texto también muy conocido por nosotros. Justificados, dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de tener paz para con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro modo, no hay otra forma posible. No es a través de ritos, de ceremonias, de confesar algo, decir algo. No es a través de eso. Es a través de Jesucristo. Es a través de abrir nuestro corazón al Señor en arrepentimiento y fe. No hay otra forma. Dice el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe, dice, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de nuestro Dios. No hay otra manera, hermanos. Solamente a través de Cristo. Cristo mismo es la encarnación de la paz. Cristo mismo es la paz. Esa paz que ha sido posible por ese sacrificio para con Dios y para con el hombre. Cristo reconciliando, Cristo trayendo esa paz para con Dios y el hombre con el hombre mismo. Pero es a través de Cristo, a través de su sacrificio, a través de Él y única, exclusivamente a través de Él, como hemos sido reconciliados con el Padre. Hemos sido regenerados, hemos sido justificados delante del Padre a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Allá en la carta también a los Hebreos, capítulo 4, verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, dice, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos, pues, confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios nuestro Padre Celestial, para alcanzar, dice, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por los méritos o a través de ese sumo sacerdote que traspasó los cielos, que es Jesús, el Hijo de Dios. Tanto judíos como gentiles tenemos esa libertad de acercarnos al Padre por el sacrificio de Cristo. Ambos pueblos, gentiles, judíos, todo mundo tiene esa libertad de entrar al Padre por el sacrificio de
Cristo. Pero también Pablo dice, es en o por medio del Espíritu que el hombre tiene acceso, ¿a quién? Al Padre. Ahora, aquí hay quienes rechazan esa referencia o que esta referencia hace Pablo al Espíritu Santo. Pero Pablo, muy a menudo en esta carta, principalmente a los Efesios, habla de la Trinidad. Pablo habla una y otra vez de la Trinidad. Pablo está hablando del Padre, luego habla del Hijo, e inmediatamente habla del Espíritu Santo. Entonces no hay ninguna duda de que Pablo está haciendo alusión al Espíritu Santo de nuestro Dios, que es por medio, dice, o es en o por medio del Espíritu Santo que el hombre tiene acceso al Padre. Allá en Efesios vamos a ver varios temas o textos, perdón, de Efesios, en el capítulo 1, para ver cómo Pablo habla de la Trinidad una y otra vez. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una y otra vez, a través de todo Efesios, Pablo está hablando de la Trinidad. En el capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el verso 13 del mismo capítulo 1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces en el capítulo número 1 habla del Padre, habla del Hijo e inmediatamente habla del Espíritu Santo. En el capítulo 3, verso 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Viene la fortaleza que viene de Dios mismo. Pablo aquí también en ese capítulo 3 habla del Padre, notemos, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. En el capítulo 4, verso 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Verso 6, un Dios y Padre de todos, en el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nuevamente, hace mención al Dios Trino y Uno. Capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes dice bien, sed llenos de ¿qué? Del Espíritu. Verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo una y otra vez, a través de toda esta carta a los Efesios, hace alusión a la Trinidad. Entonces no hay ninguna duda de que Pablo está diciendo que es a través o por medio del Espíritu Santo como el hombre regenerado, oigan, tiene acceso al mismo Padre Celestial. Es el Espíritu Santo quien aplica la obra redentora de Cristo en nuestros corazones. Y de esa manera, ya regenerados, tenemos entrada al mismo Padre Celestial. Por la obra del Espíritu Santo
en nuestros corazones. Es de esa manera, por medio de Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de la persona de Cristo. Pero quien está aplicando esa obra salvífica en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo aplica esa obra redentora en nuestro corazón, el ser humano es regenerado y tiene acceso al Padre mismo que está en los cielos. Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, dice, Abba, Padre. Verso 16. El Espíritu, entendamos, Espíritu Santo, mismo dice, da testimonio a nuestro espíritu. Oigan, ¿quién da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo. Él es el que da testimonio. Él es el que aplica la obra salvífica de Cristo en nuestros corazones. Y por esa obra que el Espíritu aplica en nuestros corazones, es como nosotros tenemos esa libertad de entrar a la presencia de Dios Padre Celestial. A través de esa obra que el Espíritu aplica en nuestros corazones. No hay otra forma. Es de esa manera. Solamente de esa manera, como nosotros tenemos entrada, tenemos esa libertad total de venir y postrarnos y humillarnos delante de nuestro Padre Celestial, teniendo la confianza y seguridad de que Él nos oye, de que Él nos escucha y de que Él nos va a responder, de que Él nos consuela en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. Nuestro Padre nos escucha y nos da de su gracia, de su bendición. Nunca por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, de ese sacrificio que Él hizo a favor nuestro en esa cruz del Calvario. Y por esa obra regeneradora que el Espíritu Santo aplica en nuestros corazones, que nos da vida cuando estábamos muertos, que nos hace aceptos al Padre cuando no lo éramos. Es de esa forma, es de esa manera. Es en la persona de Cristo. Es por medio de Cristo y por esa obra que el Espíritu actúa en nosotros cuando estábamos muertos, cuando más necesitábamos de la gracia y la misericordia de Dios. Su Espíritu aplicó esa obra en nuestros corazones. La iglesia de Cristo se hace extensiva cuando judíos y gentiles, o experimenta un crecimiento cuando judíos y gentiles, bajo iguales condiciones, recordemos, y mediante el Hijo tienen acceso al Padre por el Espíritu mismo. Pablo dice en Colosenses 3, verso 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo dice es en el todo y en todos. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, es el todo en nosotros, en su iglesia, en su pueblo, dice, y en todos. Ya no hay judío, ya no hay griego. Ambos pueblos se han fundido en un solo pueblo, todo por el sacrificio de Cristo a favor nuestro. En Gálatas 3:28 también Pablo dice,
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, dice, porque todos vosotros, dice, sois uno en Cristo Jesús. Todos, entendamos los creyentes. Cada creyente a lo largo de todo el mundo, todos, dice, somos uno, un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Y de esa manera, hermanos, la iglesia se hace extensiva, crece, experimenta ese crecimiento. Cuando judíos y gentiles, bajo las mismas condiciones que estaban ambos, y mediante ese sacrificio, tienen entrada, tienen acceso al mismo Padre a través del Espíritu. Volviendo a Efesios capítulo 2, verso 19, dice, así que ya no sois extranjeros, ya no son extraños, ya no son personas desconocidas, dice, ni advenedizos, ya no son forasteros, ya no son residentes de una ciudad, pero extranjeros, ya no lo son, sino dice, conciudadanos, nativo del mismo pueblo, pero dice, conciudadanos de los santos, de aquellos que han sido separados del mundo y consagrados para Dios mismo. Cada uno de nosotros somos conciudadanos de los santos. Dice, y miembros de la familia de Dios. Los efesios, hermanos, habían sido extranjeros en cuanto a la ciudadanía de Israel. Habían sido extranjeros. Dice el verso 12 del mismo capítulo 2. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Los efesios, por ser gentiles, por ser otro pueblo, eran extranjeros. Pero dice Pablo, pero ya no. Ahora en Cristo, ya no. Ya no debían ser considerados ellos como extranjeros. Ahora son, dice Pablo, conciudadanos de los santos, dice, y miembros de la familia de Dios. Ahora son un solo pueblo. Ahora son una sola nación, una sola iglesia, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Las condiciones de admisión son iguales para todos, judíos y gentiles. Fe en el Señor Jesucristo. Esa es la condición. Y esta fe salvadora, recordemos que es don también de Dios, que viene de Dios mismo, por medio de su gracia, su inmenso amor y su grande misericordia. Estos ahora que antes eran otro pueblo, que estaban alejados, que eran gentiles, oigan, al igual que tú y yo, somos ahora miembros de la familia de Dios. Una familia donde se vive la unidad. Una familia donde se vive el compañerismo. Una familia donde hay armonía. Una familia donde verdaderamente nos vemos los unos para con los otros como verdaderos hermanos e hijos de un mismo Padre. Porque somos miembros de la familia de Dios. Verdaderamente así nos estamos viendo, hermanos, como una familia. Verdaderamente estamos viviendo en unidad, en armonía, en compañerismo.
verdaderamente nos vemos como hermanos. Porque dice Pablo que ya no somos extranjeros, que ya no somos advenedizos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos, al igual que los judíos, al igual que aquellos que estaban cerca, nosotros, los que estábamos lejos, ahora estamos cerca. Todo por la gracia, la misericordia, el grande amor que Dios tuvo para con nosotros, al elegirnos desde la eternidad y al enviar a su Hijo a morir en esa cruz, para reconciliarnos con Él y para darnos esta grande bendición de ser miembros de la familia de Dios. Y tener esa grande bendición de tener un Padre celestial como el Padre que hoy tenemos. Y tenemos entrada, dice. Tenemos esa libertad de venir a Él, de buscarle a Él, de humillarnos delante de Él, sabiendo que Él nos escucha y sabiendo que nos va a dar siempre, según su gracia, según su misericordia. Ahí estamos, hermanos. Todo por ese sacrificio de Cristo a favor nuestro. Demos gracias a Dios, hermanos, por ese sacrificio. Y no nos cansemos de decirle, Señor, gracias por enviar un día a tu Hijo. Gracias por darme esa fe con la cual yo respondí a ese llamado. Gracias, Señor, porque hoy he abierto mi corazón y mi corazón verdaderamente habita Cristo. Gracias, Señor, porque tengo esa seguridad de vida eterna al lado tuyo en esa ciudad celestial, la cual tú has preparado para que nosotros, cada uno de nosotros que hemos abierto nuestro corazón a ti, andemos por toda la eternidad. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.